minutos pasaron de las 12 del mediodía. Seguimos acá en Más que Noticias. Tenemos del otro lado, a través de comunicación telefónica, a Juan Carlos Bacareza. Él es contador público y economista. ¿Cómo está, Juan Carlos? Te habla Meli Maldonado y acá en la mesa se encuentra también nuestra colega y periodista Ivana Casas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Meli y Ivana, un gusto, gracias por el llamado, muy amable. No, por favor, gracias a vos. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bueno... En la lucha diaria. Sí, ni nos diga. Ahora más que nunca parece, ¿no? Sí, más dinámica. Bueno, teníamos muchas ganas de charlar un rato con vos, por todas las cuestiones que están a la orden del día y que nos preocupan respecto de cuáles son estos cambios drásticos que se proponen para nuestra economía. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué análisis podés hacer al respecto? Miren, va, a las 2. Sí. Yo les voy a leer el discurso, no todo, sino lo que dijo Martínez Dios en 1976. Ok. Cuando asumió en el Ministerio de Economía del gobierno militar, sin ser economista, y que en realidad después se conoció que el verdadero persona relacionada con las finanzas internales era otro personaje de esos que están siempre no en las sombras pero atrás. Miren lo que dijo. Yo lo tengo grabado, esto me llegó en una pequeña película grabada que tengo y lo he pasado a máquina, y le voy a decir lo que dijo que iba a hacer. Número 1, libertad de precio. Número 2, libertad de cambio y transacciones. Libertad de transacciones con el comercio exterior. Libertad de exportación. Libertad de importar. Libertad de tasas de interés. Liberación de alquileres. Liberación de tarifas. Eliminación de subsidios. Libertad de contratación con los sueldos estipulados por el Estado. Libertad de inversiones extranjeras. Liberación de tarifas públicas y libertad de transferencias tecnológicas para modernizar el Estado. Casi que terminaba su discurso diciendo viva la libertad, carajo, ¿no? Exactamente. Por eso lo traje a colación y lo tengo a mano cuando en estos días he sido consultado varias veces. Si yo esto lo leo hoy y digo que lo dijeron los de Libertad Avanza, ¿ustedes qué dirían? Y no nos extrañaría, digamos, a simple vista escuchando lo que vos traías, que es el discurso de Martínez de Oz, parece que lo que se presenta como nuevo no es tan nuevo, ¿no es cierto? No es para nada nuevo. Ya fracasado, sabemos cómo terminó el gobierno de Martínez de Oz, le echan la culpa a la guerra de Malvinas y sabemos que eso no fue así. Sabemos que se agotó el sistema y Argentina quedó endeudada nada más ni nada menos que en 47, 48 mil millones de dólares cuando derrocaron a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, debíamos 6 mil millones. Esto se volvió a aplicar gracias a un señor que trabajaba mucho en la televisión y hablaba de ustedes quizás no lo vieron, de los ferrocarriles que daban $1 millón por vía de pérdida, el señor Bernardo Neusta. Y después apareció este esquema nuevamente con el ministro Cavallo, exactamente igual. Y estos esquemas destruyen la industria nacional, destruyen la tecnología nacional, transfieren al exterior toda la capacidad técnica de las empresas que tenemos, y se gobierna para otro lado, no para acá. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos la posibilidad de criticar el manejo de los últimos gobiernos
por lo menos y algunos otros, que hemos tenido en los funcionarios que han tenido la responsabilidad. Porque a esto se llega obviamente por un muy mal manejo del Estado Nacional, y también por un bombardeo tremendo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Claro. Pero ha sido desastrosa la gestión. Esto no podemos ignorarlo. Claro. Entonces, se dan las condiciones. Juan Carlos, cuando se habla esto de derrumbar el Banco Central, de hacer desaparecer el Banco Central, ¿qué significa exactamente? ¿Cómo debemos entenderlo? No, el Banco Central es importante en cualquier lugar del mundo. Si vos me encontrás, creo que hay 100 lugares donde no hay Banco Central y son todas islitas chiquititas y esas islas que sirven como paraísos fiscales. Yo las tengo por ahí, todas en un artículo que no hice yo, ¿no? Tendría que buscarlo ahora, pero ahora no lo tengo más. El Banco Central es el que regula el esquema monetario de un país y es importantísimo que exista. Ahora, vuelvo de nuevo, y no es una crítica. Primero hay que ver qué conducción tiene desde el punto de vista del conocimiento del Banco Central. Segundo, para qué hay que usar el Banco Central. Y tercero, a veces el Banco Central tiene que actuar por condiciones que son ajenas a él. Por ejemplo, acá no se puede negar que tuvimos 25.000 millones de dólares menos por la sequía. Entonces, después se le echa la culpa a todos. Pero hay mala gestión y problemas de tipo ajenos, como una sequía, que nos deja con 25.000 millones menos de ingresos de divisas. Una guerra que sube el valor de la energía cuando no nos podemos autoabastecer, que eso determina un cuello de botella en el uso de los recursos con moneda extranjera, que de alguna manera traban la falta de dólares, traban la posibilidad de importar. Entonces se abre un nudo de botella y que además no tenemos ni dólares para financiar determinados rubros del Estado Nacional. Entonces hay una emisión desmedida. Digamos que hay una serie de cuestiones que se van entrelazando, algunas que son ajenas a nosotros y otras que son por un manejo bastante, diría, ponerlo entre comillas. No es tan fácil manejar el Estado. No es sentarse en el Estado y soplar botellas, y la condición de militante no te da la posibilidad que vos manejes el Estado, sea provincial, sea municipal o sea nacional. Entonces acá se confundieron cosas ajenas y cosas propias. Entonces, el resultado es Ahora, que si se aplica este plan, que es el mismo, si yo lo leo es el mismo, vamos a tener complicaciones, se van a agravar las complicaciones. Y ahora lo que se está discutiendo, si esto se va a hacer en shock o no. Para leerles algo, le voy a decir que el Management Partner, que es de Estados Unidos, grupo financiero, miren lo que escribió. Ellos celebran un cambio de modelo económico, pero dicen, de ahora en más, mucho va a depender de la conformación del gabinete y la capacidad de armados, de cómo queda el mapa político. Esto en Estados Unidos se escribió. ¿Quién va a ser parte de la coalición de gobierno? Y mucho tiene que ver con los nombres que aparecen en estos momentos y algunos de Juntos por el Cambio. Por último, el director de este sector, el presidente de Moïse Investment Service, dice que el gobierno libertario enfrenta desafíos extremos con resultados altamente inciertos. Lo está diciendo Moïse Internacional, esto, no lo estamos diciendo nosotros. Si bien Milei propuso medidas contundentes durante su campaña que podrían afrontar con el tiempo los fuertes desequilibrios que actualmente paralizan a la actividad económica de Argentina. Por ejemplo, que faltan dólares, ¿no?
distorsiones de precios relativos y reducen el poder adquisitivo. Estas medidas, si se promulgan tal como se describieron, causarían un ajuste económico abrupto y profundo, colapsando la demanda interna y amenazando la estabilidad financiera. Esto lo dicen de Estados Unidos, no lo decimos de Almirante Brown o Loma de Zamora. Claro. Está claro lo que digo, ¿no? Sí. Mucho puedo decir y es capaz que poco puedo hacer. Y si hago lo mucho que puedo decir, atravesando las leyes, atravesando el Congreso, hacerlo con DNU, con decreto de necesidad y urgencia, esto puede tomar un camino que no queremos. Juan Carlos, te quería preguntar respecto a la posible dolarización que habló durante toda la campaña Javier Milei y piensa quizás en un futuro implementarlo acá en nuestro país. ¿Existe esa posibilidad teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo, no solamente económico, sino de una inflación increíble? Sí, para dolarizar el dinero argentino tiene que tener 40, 50, 60 mil millones de dólares en el Banco Central. Si me dicen de dónde lo van a sacar. Claro. Pero viste, son conceptos de campaña. Claro. Ahora ya están hablando de, en vez de dolarizar, ir al 1 a 1, ir a la convertibilidad. Sí. En vez de dolarizar, hacer como hizo el doctor Cavallo, que además, algún día si salimos al aire les cuento de quién fue el autor de la convertibilidad, otro economista que la proyectaba para hacerla en 3-4 años nada más, y no fue el doctor Cavallo. Pero en otro día, para explicarle bien con el trabajo de convertibilidad, que fue un librito que hizo el doctor Curia, que después falleció, que fue el autor de la convertibilidad para 4 años. Y se lo sacaron, por eso acá la historia económica no se conoce, y desgraciadamente en todos los medios de comunicación se va a lo digamos, no a lo profundo, sino a lo que envuelve los temas económicos y sociales, y no a la profundidad de los temas, porque esto que yo te estoy diciendo lo debemos saber de 50 personas en la República Argentina, como muchos. Inclusive nosotros en la Universidad de Lomas trajimos a hablar al doctor Curio antes que fallezca. No se puede hacer la dolarización, es imposible, no va a haber dólares para hacerla, para cambiar, te imaginas sacar toda la moneda en circulación y lo que está en el Banco Central, es imposible. Segundo, la convertibilidad se puede ir, y a lo mejor sí, pero ustedes fíjense en esto. ¿Dónde está el misterio de la convertibilidad? La convertibilidad se pudo realizar, que es $1, $1, como decía el doctor Cavallo. Sí, tipo de cambio fijo. Están circulando, tienen que tener todos los dólares de respaldo. O sea, si hay, vamos a hacer un ejemplo, 100 pesos circulando, para hacerlo simple, tiene que haber $100 en el Banco Central. ¿Está claro? Claro. Entonces, los cambiamos y giran, y uno cambia peso por dólar, 1 a 1. Ahora, ¿qué hacía? ¿Por qué se mantuvo el doctor Cavallo? Porque el gobierno del doctor Menem tuvo déficit. Y si tuvo déficit en pesos, ¿de dónde sacaba los dólares para que supone que tengan 20 pesos de déficit? Entonces se iba a 120 lo que teníamos en pesos. ¿Cómo cubríamos los 20 que faltaban para hacer el 1 a 1? ¿Ustedes qué harían? ¿Estoy pidiendo créditos? Exactamente. Así se mantuvo. Por eso cuando se fue el doctor Cavallo debíamos 120.000 millones de dólares. Así fue la convertibilidad. Y también se vendieron las empresas públicas y se endeudó el país. Claro, a eso iba a mencionar también. También en ese momento el Estado tenía muchísimos activos y se pagó con las privatizaciones, ¿no es así? Claro. Fue una mentira la convertibilidad. Fue una mentira. Por eso el doctor de la Rúa sigue
con la convertibilidad porque lo dice en la campaña. Y el argentino acostumbrado a no escuchar, con todo respeto lo digo, a no escuchar, porque no nos escucharon en el 91, no nos escucharon en el... No hay caso. El doctor Duhalde, cuando va a la campaña contra el doctor de la Rúa, dice que hay que salir de la convertibilidad. ¿Quién hizo perder la elección? Eso le hizo perder la elección al doctor Duhalde. Entonces, ¿qué hizo el doctor de la Rúa? A los 2 años tuvo que tirar la toalla. ¿Por qué? Porque la convertibilidad no se podía sostener porque no le daban más préstamo a la Argentina. Claro. Y voló todo. ¿Y quién tuvo que venir a poner las cosas en orden? El doctor Duhalde con el economista genial que tuvimos, el doctor Remenenikov, que tuve vuelta de conocerlo, estar cerca de él. Y tuvo que venir a hacer el ajuste. Porque si hubiera sido 3-4 años antes, como decía el doctor Duhalde, el ajuste no hubiera sido tan violento. Esta es la verdadera historia económica de los últimos 30 años de la Argentina. Es decir que, digamos, haciendo un análisis económico que nos está llevando en la mañana de hoy, vamos directo a repetir una historia que no hubiéramos querido repetir, ¿no? Exactamente. Salvo que el esquema de Martínez Dios se pudo mantener por la violencia ejercida por el gobierno de facto. Claro, sin duda. Lo de el doctor Menem por la gran publicidad y porque, claro, tanto con el doctor Martínez Dios como el doctor Menem y el doctor Cavallo, salíamos los que podían, dame dos televisores, dame 4 lavarropas que traían de Estados Unidos. No cabe en un avión los lavarropas, lo estoy diciendo sarcásticamente. Obvio, sí. Podemos ir a Miami, esto es la Argentina, podemos ir a Miami. Sí, claro. Pero en Jujuy no podían comer. Terrible. Y en el conurbano tampoco. Terrible. Qué bien. Por eso, toda la economía no puede estar ajena al proyecto nacional que necesita un país. ¿Está claro? Claro. No se empieza por la economía, se empieza por un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional tiene que estar abrevado y conducido por aquellos que tienen que tener la responsabilidad social, económica y ética para conducirlo. Porque si no suceden estas cosas. Con todo respeto, a veces el pueblo se equivoca cuando vota. Claro. Porque esto no fue un voto de ideológico. Claro. Fue un voto de bronca. Porque yo puedo discutir si yo soy capitalista y hay un partido que es de la izquierda y no es capitalista y vamos a elecciones, entonces obviamente ahí se va a estar dividido por el modelo de país que quiero. Está claro lo que digo, ¿no? Sí. Bien diferenciado. Ahí no se vota por bronca, se vota por modelo. Pero acá se votó con bronca. Y la bronca, ¿quién la generó? Y bueno, se sabe quién la generó. Tendrán que hacerse responsable. Por eso era mucho mejor que hubiera tomado el país en estos momentos alguien que tenga la claridad meridiana de ir acomodando las cosas. Yo no estoy de acuerdo con el shock. Creo que hay que ser gradualista. Con firmeza. Nadie sabe por qué el lunes aumentaron la mayoría de los precios de consumo, 40-35%. Es y no terrible. pasó nada el domingo al lunes. Claro, es terrible. Ayer el 45% subió en verduras, por ejemplo. Los supermercados no cuentan con stock, aumentaron todos los productos. Decime, ¿qué pasó del domingo al lunes? Nada. El dólar siguió igual. Así es. Siguió todo igual. Ahora, ¿los empresarios argentinos no tienen nada que ver en esto? Yo creo que sí. Y después se hacen los patriotas poniendo la bandera cuando hacen un congreso. Entonces, me parece que acá está todo desviado. Sí. Acá está todo desviado. Hay aprovechadores a ton y son. Y no digo el minorista, no digo el minorista. Entonces, suceden hechos que no tienen, que tienen consecuencias directas sobre el consumo y sobre el salario de los trabajadores, de los empresarios medios, de los pymes, que no tienen ninguna justificación de ningún
ningún tipo, porque si el dólar se hubiera ido a 1.500 pesos, mira, yo me quiero cubrir, pero el dólar siguió 920, 1.000 pesos, no cambió nada. ¿Qué cambió? ¿Cómo es que se puede hacer esto en Argentina? No, es terrible, es terrible. ¿Qué breve análisis nos podés hacer, Juan, respecto a lo que quizás crees que pueda llegar a pasar a partir del 10 de diciembre? Bueno, tendrán que decidir qué medidas tomar. Yo creo que van a tratar de, primero que no van a tener mayoría, todo el mundo lo dice eso. Sí. Puede ser que hagan de necesidad de urgencia, tiene que pasar por el Congreso. Esto puede ser un merengue bastante importante, pero a mí me parece que no van a poder aplicar lo que están diciendo. No está el clima social, el esquema político, porque acá se ganó por 10 puntos, pero a mitad y mitad. Claro. 10 puntos, si vos me decís por 30, te digo, bueno, se terminó. Pero se ganó por 10 puntos. Claro, sí, sí. Está la mitad de uno, la mitad del otro. Entonces es bastante complicado. Van a tener que tener pie de plomo para manejar esto. Pie de plomo van a tener que manejar. ¿Que hay que arreglar cosas? Sí. ¿Que el Estado está sobredimensionado? Sí. ¿Que le falta jerarquía de conducción? Sí. Pero de ahí a patotear económicamente, no. Discúlpeme la expresión. No, está perfecto. Yo sigo siendo militante, además de profesional. Con mis muchos años. Porque yo soy de la generación que se comió todos los golpes y demás cosas. ¿Puedo hacer una? Sí, ¿Puedo obvio. hacer una más? Sí, obvio. No de los que dicen que hablan de la liberación y no saben ni liberar el auto cuando se les traba. Bueno, ya que está hablando de esto, me gustaría preguntarle, porque usted habló de algunos errores, muchos errores propios que nos llevaron a esta elección, que fue en gran medida por un voto bronca, por un voto no ideológico, sino en reacción a una realidad o que no se atiende quizás, ¿no? Me gustaría ver cuál es su opinión al respecto, cómo lo analiza usted, cuál cree que son esas cosas que llevaron por parte del propio gobierno a perder la elección. En primer lugar, cuando se asume un gobierno tiene que tener un plan estratégico. ¿Dónde estaba el plan? ¿Dónde estaba el plan? Inclusive el presidente de la nación dijo, yo gobierno sin plan. Pero yo si un alumno mío lo lleva a decir en la universidad, lo saco. Lo bocha. Claro. Ustedes son periodistas y son personas que están muy bien preparadas. Ustedes pueden escuchar a un presidente que diga eso. Dígame la verdad. Claro. ¿Cómo va a decir que yo gobierno sin plan? Segundo, ¿cómo se van a crear conflictos internos por lugares de poder? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo vamos a tener 21 ministerios? ¿Cómo vamos a cambiar 14 ministros? ¿Dónde está la conducción? Hay una película muy famosa que no sé si ustedes la vieron, es bastante antigua, que se llama ¿Dónde está el piloto? Cuando se queda sin aviones. Sí, ajá. Bueno, cuando se carece de plan y de estrategia, suceden todos los hechos que tienen que suceder. Si a eso le agregás lo que te viene de afuera, una pandemia, Sí. te viene una sequía, te viene una guerra, que es verdad. Que eso también te afecta. ¿Cómo no te va a afectar tener 30.000 millones de dólares menos? Claro. Me gusta porque algunos que critican dicen, no, por esto, por aquello. Los señores que están en la televisión, en algunos canales, hablan sí, ¿y vos qué harías sin 20.000 millones menos? Sos guapo porque no, como en el barrio, sos guapo porque no tenés con quién pelearte. Claro. Porque también sucedió eso. Pero si eso se junta con la conducción desabrida que hubo, con la falta de metas, digamos, de metas en el sentido de a dónde queremos llevar, y con el desfasaje intestinal interno, y bueno, llegamos a esto. Claro. Bueno, porque si vos tenés un plan bien estudiado, los planes se hacen
y se analiza lo que puede pasar en contra, no sé si me entendés, y cómo le respondés. Una pena que el proyecto que representaba, que llevaba Sergio Massa, parecía proponer a salvar varias de estas cuestiones que usted está mencionando, ¿no? Sí. Sin embargo, no pudo ser. Sí, y te digo algo. Te digo así, se puede criticar a Sergio o a cualquiera, pero lo que tenía, me parece muy bien Sergio, era que iba a hacer un gobierno de coalición con algún sector del radicalismo, inclusive de los que perdieron en el Justo por el Cambio. ¿Qué es lo que necesita la Argentina? Necesitamos un gobierno de coalición. Y yo creo que el doctor Massa iba en ese camino. Por la experiencia que tiene, ¿no? Obviamente. Con un plan. Claro. Ahora, si vos votás con bronca, y bueno, yo justifico la bronca. Pero a veces te pegás un tiro en los pies, por no decir otra cosa. Sí, no nos queda otra que asumir eso, ¿no? Claro, pero sabés, mirá, mi abuela me decía, si te gusta el durazno, aguantate la pelusa. Claro. ¿Cómo lo comés? Ahora ya está. Ahora ya está. Yo creo que van a tener la prudencia, por lo menos algunos del equipo oficial que va a tomar la medida, tener una prudencia equilibrada. Mirá, ya hoy, yo creo que esto está hablado, todos los dólares para el exterior le subieron los impuestos, las ganancias, el impuesto, ya llegan a 1.000 pesos. Sí. Eso no es casualidad. El contado con liquidación está casi 1.000 pesos. El mes está casi 1.000 pesos. El de las monedas está casi 1.000 pesos. El otro que se hace entre empresas, también entre 1.000 pesos, privado. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que va a estar todo a 1.000 pesos el dólar. A lo mejor después lo van a hacer explícito con el que quedó, es el de exportación e importación a 3.50 o a 3.60. Pero a los que exportan del campo le dejan que el 30% lo cobren a 1.000, no a 400. Entonces, bueno, a mí me parece que a lo mejor van a tomar medidas delicadamente, que no lo hagan en shock. Si hacen un shock va a ser bastante complicado. Bueno, Juan Carlos, buenísimo que pudimos charlar todas estas cosas, lo necesitábamos también en la mañana de hoy y bueno, necesitamos ir comprendiendo lo mejor posible lo que pasa, lo que implica, con información y bueno, para ir también modificando en lo que se pueda la realidad de lo que vivimos. Yo les agradezco el espacio, el tiempo. He tratado siempre de ser lo más comprensible posible la economía tema. Dicen que es para muy pocos, pero yo trato de hablar en castellano puro y trato de explicar como haría cualquier persona común. Claro. No me la como, a mí no me superan los títulos, no los tengo de costado, eso es para trabajar. Pero cuando hablo en una radio trato de que escuchan, me entiendan lo posible, ¿no? Así es. La verdad que queremos agradecerte, Juan Carlos, porque es la segunda vez que me das una entrevista a este medio, la radio institucional de Almirante Brown, y quería agradecerte por tu tiempo, más teniendo en cuenta el contexto. Era como que, necesito que salga el economista al aire para que nos dé un poco un panorama de lo que estamos atravesando. Sí sirvió, bueno. Sí, la verdad que sí. Me siento satisfecho porque es un momento complicado y lo que sucede es que la mayoría habla de lo que pasa en el momento. Claro. Pero esto es una continuidad de hechos y una continuidad de esquemas. Está bueno. Fíjense que con esto cierro, ya la dejo. Sí. ¿Quién habló en la campaña que la Argentina debe 400.000 millones de dólares? Se habló y un poco de vez en cuando se mencionaba. Nadie dijo que Argentina debe 400.000 millones de dólares. Sí. En pesos y en dólares.
se habló de la deuda. No. ¿Sabes por qué? Está prohibido. Porque las finanzas internacionales te prohíben hablar de la deuda. Bueno, viene bien entonces poner un poco en contexto la situación, ¿no? Y las medidas. Así es. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias Juan Carlos por esta comunicación con nosotras, nos ayudaste muchísimo y bueno, esperemos en algún momento, en otra oportunidad, tenerte aquí en el estudio alguna vez. Yo quedé en ir, bueno, es verdad. Por ahí en diciembre ando ya más libre, si nos ponemos de acuerdo voy un día. Bueno, queda hecha la invitación. Así es. Si a ustedes les parece bien, no hay ninguna obligación. Obvio, yo quiero tenerlo acá. Un placer enorme, Juan Carlos. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por la comunicación, les agradezco eso mucho. No, por favor. Que tengas un muy buen día, Juan Carlos. Gracias igualmente. Adiós, muchas gracias. Bueno, acabamos de entrevistar a Juan Carlos Bacareza, él es contador público y economista de acá de Almirante Brown, nos puso un poquito en panorama el contexto que está atravesando nuestro país, nos sacó un poco de cierta incertidumbre respecto a algunos proyectos o cosas que divulgó en su momento en plena campaña Milei y cosas que también propone que puedan llegar a pasar al 10 de diciembre, así que nos dejó un poco más tranquilo Juan Carlos respecto al panorama económico. Nos vamos a una breve pausa, quédate acá hasta las 13 en Más que Noticias.